Shalom Alejem. A continuación, los comentarios de la parashá número 9, Vayesef, que significa y se estableció y se asentó. Está comprendida por Génesis desde capítulo 37, versículo 1, a capítulo 40, versículo 23, y por la Haftará, Amós, capítulo 2, versículo 6, a capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 37, versículo 1 dice: Jacob se estableció en la tierra donde había habitado su padre, en la tierra de Canaán. Rabí Hillá disertó sobre el versículo: Muchas son las adversidades del justo, pero el Señor lo libera de todas ellas. Salmos 34, versículo 20. El hombre justo es el que no da crédito al mal instigador, sino que primero espera la llegada del instigador bueno. Por descuidar de hacerlo, los hijos de hombre tropezarán en el mundo por venir. El hombre justo, por otra parte, soporta en este mundo muchas pruebas por no creer y por no asociarse con el mal instigador, pero el santo bendito sea, lo libera de todas las adversidades, como está dicho. Muchas son las adversidades del justo, pero el Señor siempre los libera de ellas. Salmos 34, versículo 20. Pues Dios encuentra deleite en un hombre así y lo libera de todas las adversidades en este mundo y en el mundo por venir. Feliz es su suerte. Ved cómo muchas adversidades cayeron sobre Jacob en su esfuerzo por no ser arrastrado al mal instigador y por mantenerse lejos de su parte. Por eso soportó muchas aflicciones y adversidades sin respiro. Rabí Hillá aplicó a Jacob el versículo: Yo no estaba cómodo, ni estaba yo quieto, ni estaba yo tranquilo, sino que vino la turbación. Job 3, versículo 26, dijo: Cuántas adversidades y cuántos sufrimientos, uno después de otro, caen sobre los justos en este mundo para que puedan merecer el mundo por venir. Jacob era uno de ellos y podía decir: Yo no estaba cómodo en la casa de Labán, de la cual no podía escapar, ni estaba yo tranquilo por causa de Esaú, debido al dolor que me infligió por medio de su capitán y después por miedo al mismo. Ni tuve yo descanso en el asunto de Dina y Siquem, sino que vino turbación, es decir, la turbación y confusión de la pérdida de José, que era la peor de todas debido a su amor por José. Y Jacob moró en el país de las permanencias de su padre, en el país de Canaán. Rabí Yose disertó sobre el versículo: El justo perece y nadie se aflige de ello, y los hombres piadosos mueren y nadie considera que el justo es quitado por causa de la injusticia. Isaías 57, versículo 1. Dijo: Cuando Dios recorre el mundo y encuentra en él inconducta y motivo para castigo, primero retira del mundo a todo hombre justo que esté presente, de manera que el castigo caiga sobre todos los otros y nadie los proteja. Pues mientras hay un hombre justo en el mundo, no lo afecta el castigo, como lo aprendemos de Moshe, de quien está escrito. Por eso dijo que los destruiría si no fuera que estaba ante él en la brecha Moisés. Salmos 106, versículo 23. Así Dios primero separa del mundo a los justos y solo entonces hace cuenta. Así se traduce la conclusión del versículo: el justo es tomado aparte antes de que venga el mal. Es decir, antes de que el mal haya de caer. Sin otra interpretación, hay aquí una alusión al mal instigador. Obsérvese ahora
que aunque el galut o exilio ya era pertinente en la vida de Jacob, sin embargo, porque era un hombre justo, la perfección de los patriarcas, la sentencia fue postergada. Pues mientras él vivía, el castigo no podía caer sobre el mundo, y con su llegada cesó el hambre en Egipto. El exilio tampoco comienza realmente durante la vida de Joseph, porque él era la imagen de su padre, pero tan pronto como murió, el cautiverio comenzó seriamente, como está dicho. Y Joseph murió. Venid, tratemos sabiamente con ellos. Y ellos amargaron su vida con servicio duro en argamasa y en ladrillo. Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 14. De manera similar, allí donde existe un hombre justo, Dios, en consideración a él, protege al mundo, y durante su vida no cae sobre el mundo castigo, y así lo asentamos. Y Jacob moró en el país de las permanencias de su padre. El término meguré o permanencias puede traducirse por aprehensiones, siendo afín el término magor en la frase misaviv, un terror a cada lado. Jeremías capítulo 6, versículo 25. Y así indica que Jacob pasó toda su vida en temor y ansiedad. Génesis capítulo 37, versículo 2 dice: Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Cuando Jacob fue traído para descansar en José, y así el sol se unió con la luna, comenzó entonces allí una producción en descendencia, siendo Joseph el progenitor, pues es esa corriente que fluye perpetuamente la que fortifica la tierra y de la cual se propagan generaciones en el mundo. Pues el sol, aun cuando se acerca a la luna, no puede producir vegetación sin la ayuda del grado que lleva el nombre de justo, Sadik. Fue entonces Joseph, quien era del grado de Jacob, el que había de engendrar frutos y traer descendencia en el mundo. De ahí, estas son las generaciones. Toldot, literalmente, descendencia de Jacob. Joseph, o también podemos tomar las palabras que significan que quien miraba a Joseph pensaba que estaba mirando a Jacob. De ahí esa forma de expresión que se emplea únicamente respecto de Joseph y no para ningún otro de los hijos de Jacob. Por ejemplo, no está escrito: estos son la descendencia de Jacob, Rubén, por la razón de que Joseph era la imagen exacta de su padre. Joseph, siendo de 17 años de edad. Rabí Abba dijo: este número de 17 es significativo, corresponde a los 17 años de gozo y honor de Jacob, que vivió en Egipto, con todos sus hijos en torno suyo, y Joseph como rey, y que Dios le otorgó en compensación por los años durante los cuales se lamentó por Joseph y no lo vio. Varias dificultades surgen con motivo de la afirmación: y él volvió a pagarles a los que lo odian en este mundo. En primer lugar, sabemos que la Shekinah no reside en medio de ambientes tristes, sino solamente donde hay alegría. Por esta razón, Eliseo dijo: pero ahora tráeme un trovador. Y así aconteció que cuando el trovador ejecutaba, la mano del Señor llegó sobre él. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Y la misma lección aprendemos de Jacob, del cual la Shekinah partió durante los años en que estaba afligiéndose por Joseph, pero al cual ella retornó tan pronto le llegaron noticias alegres acerca de Joseph, cuando, como está dicho, el espíritu de Jacob, el padre de ellos, revivió. Génesis 45, versículo 27. Siendo así, se puede preguntar: ¿dónde se halla el espíritu alegre en el hombre justo?
quebrantado de cuerpo, dado que él se encuentra atormentado por sus sufrimientos? Y además, no sabemos de muchos hombres justos, queridos por el Todopoderoso, que nunca fueron presa de sufrimiento agudo o debilidad física. ¿Por qué esta discriminación? ¿Por qué estos serán físicamente robustos y animosos y los otros en condición de minas? Una explicación que se ha dado es que los unos han nacido de padres justos, mientras los otros, aunque justos ellos mismos, no eran hijas de padres justos. Pero los hechos se oponen a esto, pues vemos muchos hombres justos que son hijos de sus padres justos y sin embargo se hallan afligidos de males corpóreos y sufren toda la vida. Pero aquí hay involucrado un misterio profundo, pues los caminos de Dios se basan en la verdad y la justicia. La forma de expresión, estas son las generaciones de Jacob, Joseph, implica que la imagen de Jacob estaba completamente reproducida en Joseph y lo que acontecía a uno le acontecía también al otro, siendo los dos paralelos y teniendo el mismo simbolismo esotérico. Génesis capítulo 37, versículo 2, parte C. Dice: y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. Esto se interpretó como significando que los acusó ante su padre de comer carne cortada de un animal vivo. También acusó a los hijos de Lea de haber tratado con desprecio a los hijos de las servidoras. Cabe preguntar, ¿cómo podían ellos haber hecho eso si los hijos de las concubinas se computaban en las 12 tribus? ¿O cómo podían haber comido carne de un animal vivo si esto estaba expresamente prohibido a los hijos de Noé en las palabras: solamente no comeréis carne con su vida, que es su sangre? Génesis 9, versículo 4. Pero la verdad es que se trató solo de dichos de Joseph, y para ello se le castigó. Rabí Judá dijo: el mal informe de ellos que Joseph trajo fue que miraban a las hijas del país, lo que equivalía a dar sostén a los grados no santos que provienen del lado impuro. Llamaba a Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y le hizo una chaqueta de muchos colores. Rabí Eleazar dijo: está escrito: ven, pueblo mío, entra en tus cámaras y cierra tras tuyo tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que la indignación pase. Isaías capítulo 26, versículo 20. Dios tiene a Israel en afecto por encima de las naciones idólatras, y por eso Él le advierte y lo pone en guardia en todas sus acciones. Hay en el día 3 períodos en los que el mundo está expuesto a castigo, y en cada uno de estos períodos corresponde que el hombre esté en guardia. Son bien conocidos y se los especificó en otra parte. Además, en un tiempo en que el juicio actúa sobre el mundo y la muerte se encarniza en una ciudad, el hombre no ha de caminar solo en la calle abierta, como ya se mencionó antes, sino que ha de encerrarse siguiendo el ejemplo de Noé, que se encerró en el arca para que no lo encontrara el ángel destructor. De ahí: ven, pueblo mío, entra en tus cámaras y cierra tus puertas detrás tuyo, de modo de no estar expuesto al ángel destructor. Escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación, dado que después del momento del juicio el ángel destructor no tiene más poder para causar daño. Y porque Dios tiene afecto a Israel y lo acerca así, todas las naciones idólatras odian a Israel, porque se ven a sí mismas mantenidas a distancia, mientras que Israel es acercado. De manera similar, fue en razón del amor de Jacob hacia Joseph, por encima de todos sus otros hijos, que ellos conspiraron para matarlo, aunque hermano de ellos. ¿Cuánto mayor entonces ha de ser la enemistad de las naciones idólatras a Israel?
Obsérvese las consecuencias que siguieron al excesivo amor que a Joseph le tenía su padre. Fue exiliado de su padre, y su padre se le unió en el exilio, y con ellos también la Shekinah fue al exilio. Es verdad que el exilio realmente fue la consecuencia de un decreto divino, pero la causa próxima fue la chaqueta multicolor que hizo para él especialmente. Génesis capítulo 37, versículo 5, dice: Joseph tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Sobre el tema de los sueños, Rabí Jillá comentó el texto y dijo: Oíd ahora mis palabras. Si hay un profeta entre vosotros, yo, el Señor, me hago conocer a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. Números capítulo 12, versículo 6. Dijo: Dios trajo a existencia una serie de grados, uno más alto que otro, uno extrayendo sostén del otro, algunos a la derecha, otros a la izquierda, todos dispuestos en una jerarquía perfecta. Y bien, todos los profetas extraían su inspiración de un lado, de en medio de ciertos 2 grados que veían en un espejo empañado, como se dice. Yo me hago conocer a él en una visión, donde la palabra visión indica, como ya se explicó, un medio que refleja una variedad de colores, y este es el espejo empañado. Por otra parte, el sueño es un sexto de profecía, y así forma el 6º grado apartado de la profecía, que es el grado de Gabriel, el supervisor de los sueños. Ahora bien, un sueño normal proviene de ese grado, y de ahí que no hay sueño que no esté entremezclado con alguna materia espuria, de modo que es una mezcla de verdad y falsedad. De ahí que todos los sueños siguen su interpretación como está escrito. Y aconteció que así como interpretó para nosotros, así fue. Génesis 41:13. Pues como el sueño contiene a la vez falsedad y verdad, lo pasó por alto, y por eso es admisible que a todo sueño se lo interprete en un buen sentido. Rabí Jillá habló sobre el texto. En un sueño, en una visión de la noche, cuando cae sobre los hombres un dormir profundo, dormitando sobre la cama, entonces él abre los oídos de los hombres y hostigándolos sella el decreto. Job 33, versículos 15 al 16. Dijo: cuando un hombre se retira para el reposo, corresponde que primero confiese al reino del cielo recitando la Shema, y entonces decir una breve plegaria, porque cuando un hombre va a la cama y duerme, su alma lo abandona y se eleva hacia arriba. Entonces Dios revela al alma, a través de ese grado que preside sobre el alma, acontecimientos futuros o cosas que corresponden a los propios pensamientos de un hombre, de modo de servirle como una admonición. Pues no le llega revelación al hombre cuando su cuerpo está en pleno vigor, pero un ángel comunica al alma cosas y el alma la transmite al hombre. Entonces los sueños se originan en lo alto cuando las almas abandonan a los cuerpos, tomando cada una su propio camino. Hay una serie graduada de insinuaciones mediante las cuales se transmite a él, los hombres, el conocimiento más profundo, formando los sueños un grado, la visión otro grado y la profecía un tercer grado en serie ascendente. Y Joseph soñó un sueño y se lo dijo a sus hermanos. Ellos lo odiaron aún más por sus sueños. De esto se aprende que un hombre no ha de contar sus sueños, salvo a un amigo, pues de otro modo el oyente puede pervertir la significación del sueño y hacer demorar su cumplimiento. Joseph comunicó su sueño a sus hermanos y ellos hicieron demorar su cumplimiento por 22 años. Así se encuentra escrito, y él les dijo: oíd, os ruego, este sueño que he soñado. Aquí vemos
como él rogó a sus hermanos que lo escucharan e insistió en contarles su sueño, el cual, si ellos lo hubieran dado otro significado, se habría cumplido concordantemente. Pero ellos le dijeron: ¿efectivamente reinarás sobre nosotros o tendrás tu dominio sobre nosotros? Y con estas palabras ellos sellaron su propia condena. Génesis capítulo 37, versículo 12. Dice: después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. Rabí Simeón dijo: los puntos sobre la partícula et en esta sentencia indican que la Shekinah los acompañó porque era un grupo de 10, pues Joseph no estaba con ellos y Benjamín había quedado en la casa debido a su tierna edad. De ahí que cuando vendieron a Joseph estaba en compañía de la Shekinah, y más aún asociaron la Shekinah a ellos en su juramento de no revelar el asunto a Joseph. Y la Shekinah no se posó sobre Jacob hasta que se conoció la suerte de Joseph. La prueba de que la Shekinah acompañó a los hermanos se encuentra en el versículo de los Salmos que habla de las tribus del Señor, un testimonio para Israel. Salmos 112, versículo 4. Título que muestra que todos ellos eran justos y devotos, constituyendo el sostén de todo el mundo en lo alto y abajo. Génesis capítulo 37, versículo 13. Dice: Israel dijo a Joseph: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Shechem? Ven y te voy a enviar a ellos. Heme aquí, le dijo Joseph. ¿Cómo fue que Jacob, el hombre perfecto, quien amaba a Joseph más que a todos sus hijos y sabía que todos los hermanos de él lo odiaban, lo envió a ellos? La verdad es que él no sospechaba de ellos, sabiendo que todos eran justos, pero Dios hizo todo esto con el fin de cumplir el decreto pronunciado entre las piezas. Génesis capítulo 15, versículo 17. En libros antiguos se ha encontrado la afirmación de que los hijos de Jacob estaban ansiosos de lograr dominio sobre Joseph antes de que él bajara a Egipto, porque sabían que si él bajaba allí primero, antes de que ellos obtuvieran dominio sobre él, los egipcios obtendrían dominio sobre Israel a perpetuidad. Pero al vender a Joseph como esclavo, ellos se hicieron sus dueños, y como después él ascendió al poder y los egipcios se volvieron sus esclavos, Israel se hizo dueño de todos. Joseph era el símbolo del pacto celestial, y mientras vivió el pacto de la Shekinah, permaneció con Israel en armonía perfecta. Pero tan pronto como Joseph partió, el pacto de la Shekinah se hundió junto con Israel en el cautiverio, como se dice. Ahora surgió un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a Joseph. Éxodo 1, versículo 8. Todo fue adecuadamente ordenado por la providencia. Y cierto hombre lo encontró, era Gabriel, sobre quien se lee: el hombre Gabriel, a quien yo había visto en la visión al comienzo. Daniel 9:21. Y ve, él estaba extraviado, efectivamente, estaba extraviado literalmente y metafóricamente. Confió en sus hermanos y buscó el afecto de ellos, pero no pudo ganárselo. Y miraba por ellos, pero no pudo encontrarlos. De ahí, y el hombre le preguntó, diciendo: ¿qué buscas? Y él dijo: busco a mis hermanos. Y el hombre dijo: ellos han partido de aquí. Rabí Judá habló sobre el texto: oh, que tú fuiste como mi hermano, que se amamantó del pecho de mi madre. Cuando te encuentre afuera, te besaré, y nadie me apreciará. Cantar de los Cantares 8, versículo 1. Dijo: los compañeros interpretan este versículo como que la comunidad de Israel lo dirigiera al rey a quien pertenece la paz. Ella le dijo a él: oh, que tú fuiste como mi hermano, es decir, como Joseph hacia sus hermanos, a los cuales dijo:
Ahora, por eso no temáis, yo os sostendré y a vuestros pequeños. Génesis 50, versículo 21. Y a quien proveyó con alimento y lo alimentó en tiempo de hambre. Según otra explicación, la frase como mi hermano se refiere a Joseph, que tenía relación de hermano con la Shekinah, con la cual estaba íntimamente asociado, que se amamantó del pecho de mi madre. Expresa el afecto consumado entre ellos. Cuando yo te encuentre afuera, es decir, en exilio, en un país extraño, te besaré, de modo que espíritu se junte con espíritu y nadie me despreciará, a pesar de que resida en país extraño. Obsérvese que aunque José cayó en manos de ellos, ellos no actuaron para con él como hermanos. Cuando ellos cayeron en manos de él, él actuó para con ellos como un hermano, como está escrito. Y él los confortó y les habló benignamente. Génesis 1, versículo 21. Génesis 37, versículo 19 dice: y ellos se dijeron el uno al otro como un hombre a su hermano. Estos son Simeón y Leví, que eran verdaderamente hermanos en todos los sentidos, siendo ambos descendientes del lado del juicio riguroso, y de ahí que la cólera de ellos era la cólera que trae muerte en el mundo, como se dice: maldita sea su cólera, porque era feroz, y su ira, porque era cruel. Génesis 49, versículo 7. Porque hay dos especies de cólera. Está la cólera que es bendecida en lo alto y abajo, y se llama bendecida, como se explicó en relación con la sentencia: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, hacedor del cielo y la tierra. Génesis 14, 19. Y hay la cólera que es maldecida en lo alto y se llama maldita, Agur, y acerca de la cual está escrito: maldita sea de entre todos los animales y de entre todas las bestias del campo. Génesis 3, versículo 14. También como maldita sea su cólera, porque era feroz. Este es el significado recóndito de los dos montes Gerizim y Elal, colocados aparte para la bendición y la maldición. Deuteronomio 11, versículo 21. Correspondiendo los dos montes a estos dos grados. De ahí que a uno se lo llame maldito y al otro bendito. Simeón y Leví pertenecían ambos al lado de la severidad, de cuyo lado, en su extrema manifestación, sale la cólera que se halla bajo maldición. Toda cólera sale del lado del juicio riguroso, pero en dos direcciones, una referida a lo bendito y la otra a lo maldito. De manera similar, del lado de Isaac salieron dos hijos, uno de los cuales fue bendito y el otro maldito en lo alto y abajo, los dos separados, yendo cada uno hacia su propio lado, haciendo el uno su morada en Tierra Santa y el otro en el monte Seir, y que fue un astuto cazador y hombre del campo. Génesis 25, versículo 27. El último tuvo su hogar en el desierto, en regiones desoladas, mientras que el primero residió en tiendas. Génesis 25, versículo 27. Hallándose todo debidamente ordenado. De ahí que hay dos grados, bendito y maldito, cada uno ubicado en su lado. Del uno salen todas las bendiciones en los mundos superior e inferior, toda beneficencia, toda luz, toda liberación, toda redención, mientras que el otro es la fuente de todas las maldiciones, todas las guerras y derramamientos de sangre, toda desolación y mal y toda contaminación. Génesis 37, 24 dice: lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Rabí Judá disertó aquí sobre el texto: perfecta es la ley del Señor que restaura el alma. Salmos 19, versículo 8. Dijo: el estudio de la Torá
Procura al hombre vida en este mundo y en el mundo por venir. Así adquiere los dos mundos. Y aun aquel que estudia la Torá por motivos mundanales y no puramente en condiciones a ella como debiera hacerlo, gana una buena retribución en este mundo y escapa al castigo en el otro. La Escritura dice: largura de días en su mano derecha, en su mano izquierda hay riqueza y honor. Proverbios 3, versículo 16. Efectivamente, hay largura de días para quien se dedica a la Torá en consideración a ella misma. Para uno, así hay largura de días en el otro mundo, donde los días son efectivamente días. Y además, en su mano izquierda hay riqueza y honor, lo que significa buena retribución en este mundo. Más aún, si un hombre se ha dedicado a la Torá en consideración a ella misma, cuando parte de este mundo, la Torá va delante de él y proclama su mérito y lo protege contra los emisarios del castigo. Cuando el cuerpo de un hombre es colocado en la tumba, la Torá mantiene la guardia sobre él. Va delante de su alma cuando ella asciende, derribando todas las barreras hasta que el alma alcanza su lugar propio, y ella apoyará al hombre en el momento en que se ha despertado a la resurrección de los muertos, para defenderlo contra toda acusación. Así la Escritura dice luego: cuando te acostares, vigilarán sobre ti, y cuando despertares, hablarán contigo. Proverbios 6, versículo 22. El acostarse es una alusión al tiempo en que el cuerpo del hombre yace en la tumba y es juzgado allí. Entonces la Torá lo protegerá, mientras que cuando despiertes, es decir, cuando los muertos se levanten del polvo, hablará contigo, es decir, alegrarán en favor tuyo. Se dice además, con lo que está escrito, y ellos lo arrojaron en el foso, hay aquí una insinuación de que en último término lo arrojaron entre los egipcios, lugar en el que no había signo de la fe verdadera. Rabí Isaac dijo: dado que el pozo contenía serpientes y escorpiones, ¿cómo pudo Rubén haber aconsejado que Joseph fuera arrojado allí con la intención de salvarlo de la mano de ellos para restaurarlo a su padre? ¿No temió que las serpientes y los escorpiones atacaran a Joseph? Y si lo hacían, ¿cómo podría él salvarlo de mano de ellos para restaurarlo a su padre? Pero la verdad es que Rubén percibió la intensa enemistad de los hermanos hacia Joseph y cómo se proponían matarlo, y por eso pensó que era mejor para él caer en el pozo de serpientes y escorpiones que ser librado a las manos de enemigos que no le tendrían misericordia. De ahí el dicho: mejor es que un hombre se arroje en un fuego o en un pozo lleno de serpientes y escorpiones que ser librado a manos de sus enemigos. La razón es que en un lugar infestado con serpientes y escorpiones, si el hombre es justo, Dios posiblemente pueda efectuar un milagro para él, o cabe que acontezca que los méritos de sus antepasados lo apoyen y sea librado. Pero de los que son entregados a las manos de sus enemigos, solo pocos pueden escapar. De ahí la expresión para salvarlo de la mano de ellos, como si dijera que sea liberado en todo caso de la mano de ellos. Si ha de morir en el pozo, no hay ayuda posible. Obsérvese la gran piedad de Rubén. Conocía bien la crueldad de Simeón Leví cuando actuaban y planeaban juntos, como lo atestigua su actuación en Siquem, donde no solamente mataron a todos los varones, sino que tomaron a sus pequeños y a sus esposas toda su plata y oro, todo su ganado y vasos preciosos, y todo lo demás que encontraron en la ciudad, y aún todo lo que había en el campo, como se lee, y lo que había en la ciudad, y lo que había en el campo, ellos lo tomaron. Génesis 34, versículo 28. Rubén entonces se dijo: si una ciudad tan grande como esa no pudo escapar a ellos, si este joven cae en sus manos, no dejarán de él una pizca. De ahí que dijo:
Él debe a toda costa ser rescatado de ellos, pues ellos no dejarán signo de él para que su padre lo viese de nuevo, mientras que aquí, si es matado, en todo caso su cuerpo quedará para que yo lo lleve de vuelta a mi padre. De ahí las palabras, para traerlo de vuelta a su padre, es decir, mientras muriese allí. De ahí también las palabras de Rubén, el niño no está, es decir, no encontré un niño muerto. Observen su tacto al decir no tomemos su vida y no toméis su vida. Y bien, Rubén estuvo ausente cuando Joseph fue vendido, pues los hermanos, cada uno a su turno, debía atender al padre, y ese día le tocó el turno a Rubén. Él estaba ansioso de que en ese día Joseph pudiera desaparecer y por eso volvió pronto al pozo. Pero vio que Joseph no estaba en el pozo, ni aún muerto, y rasgó sus vestiduras, y regresó a sus hermanos y dijo, el niño no está, pues Rubén ni sabía que Joseph había sido vendido. Como ya se dijo, los hermanos asociaron a ellos la Shekinah en el juramento de secreto, y así Rubén no lo supo hasta que Joseph se hizo conocer a sus hermanos. La intención de Rubén de ensayar salvar la vida de Joseph fue de lo más desinteresada, porque él sabía que el derecho de primogenitura le había sido quitado y dado a José, pues encontramos que Moisés intercedió en favor de él orando, que Rubén viva y no muera. Deuteronomio 33, versículo 6. Es decir, que viva en este mundo y no muera en el mundo por venir. Y esta plegaria fue sugerida por dicha acción de Rubén y también por su arrepentimiento de otra acción suya, el asunto de Bilhá, pues quien se arrepiente de su pecado, Dios lo preserva en este mundo y en el mundo por venir. Génesis 37, versículo 31 dice, así que tomaron la túnica de Joseph, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en sangre. Por la razón de que, como ya se dejó establecido, la sangre de un macho cabrío se parece a la de un ser humano. De este pasaje se aprende cuán escrupuloso es Dios con los justos, aun cuando actúan correctamente. Jacob actuó de manera adecuada al traer un macho cabrío a su padre, que era del lado de la severidad, pero como con eso engañó a su padre, fue castigado mediante ese otro macho cabrío, cuya sangre trajeron sus hijos con la intención de engañarlo. De Jacob está escrito, y él puso las pieles de los pequeños machos cabríos sobre sus manos y sobre la lisura de su nuca. Génesis 27, versículo 16. Concordantemente se lee de sus hijos, y ellos bañaron la chaqueta en la sangre, con el objeto de engañarlo. Hubo medida por medida. Paralelamente se lee allí, e Isaac tembló muy extremadamente. Génesis 27, 33. Y como un castigo, Jacob tembló cuando sus hijos pronunciaron las palabras, conoce ahora si es o no la chaqueta de tu hijo. Rabí Jillá agregó, está escrito allí, ¿serás tú mi hijo Esaú o no? Génesis 27, 21. Concordantemente, aquí está escrito, si es o no tu hijo. Encontramos así que el Todopoderoso es escrupuloso con los justos hasta el extremo del grosor de un pelo. Rabí Abba dijo, cuando los hermanos percibieron el dolor que causaron a su padre, se sintieron atacados de remordimiento y se lanzaron para rescatar a Joseph a toda costa. Si descubrían su paradero, pero cuando comprobaron que no podrían lograrlo, se dirigieron a Judá, que entonces era rey sobre ellos, y lo depusieron de su alto cargo. De ahí está escrito, y aconteció en ese tiempo que Judá fue bajado por sus hermanos. Observen que cuando Judá nació, está escrito, y ella dejó de fructificar, Salmos 29:35, siendo la razón el hecho de que Judá constituía
el cuarto de los 4 sostenes del trono celestial. Pero está escrito: y Judá bajó de sus hermanos, es decir, de su posición como rey de ellos, porque Joseph había sido llevado abajo a Egipto, como se explicó. Y Judá vio allí a una hija de cierto cananeo. Los compañeros ya explicaron el término cananeo. Y ella concibió y tuvo un hijo, y llamó a su hijo Judá tuvo 3 hijos, y el único que sobrevivió fue Shelah. Un día caminaban juntos Rabí Eleazar y Rabí Yose y Rabí Hillá. Dijo Rabí Yose a Rabí Eleazar: ¿por qué está escrito del primer hijo de Judá? Y él llamó su nombre mientras que de los otros 2 está escrito: y ella llamó su nombre Onán, y ella llamó su nombre Shelah. Rabí Eleazar respondió: en estas sentencias hay una profunda referencia mística que explica todo. Así, Judá, retirándose de sus hermanos, simboliza a la luna que se oscurece y desciende del grado perfecto a otro grado, al cual se asocia la serpiente, como se indica en la sentencia. Y él se dirigió a cierta adulamita, cuyo nombre era Gira. Entonces leemos: y ella concibió y tuvo un hijo, y llamó su nombre El nombre es una inversión de las letras Ra, mal, que fue malo, habiendo salido del lado del mal instigador. La palabra acusativa insertada antes de su nombre, insinúa la emergencia de otro grado, el de la impureza y la contaminación del cual nació y el defecto no se corrigió hasta más tarde, cuando apareció Shelah. Luego dice: y el primogénito de Judá, fue malo a ojos del Señor, donde el término malo encuentra su eco en la sentencia, pues la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8, versículo 21. Fue malo al derramar sangre como el derramar el semen al suelo, y por eso el Señor lo mató. Génesis 38, versículo 8 dice: entonces Yehudá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Rabí Simeón inició aquí un discurso con el texto: he suscitado a uno desde el norte, y ha venido. Desde el nacimiento del sol invocan mi nombre, y él tratará a príncipes como lodo, y de la manera que el alfarero pisa la arcilla. Isaías 41, versículo 25. Dijo: cuán necios son los hijos de los hombres, que no conocen ni ponen cuidado en cuanto a los caminos del Todopoderoso, estando sus ojos cerrados como durmiendo. Dios hizo al hombre según la pauta superior, correspondiendo cada miembro a algo en el esquema de la sabiduría. Pues cuando todo el cuerpo del hombre ha sido debidamente modelado con todos sus miembros, Dios se asocia con él y pone en él un alma santa, como para enseñar al hombre a andar por los caminos de la Torá y observar sus mandamientos para que pueda alcanzar su plena perfección. De ahí que mientras el alma santa aún se halla en el cuerpo del hombre, le corresponde multiplicar la imagen del Rey en el mundo. En esto se involucra un pensamiento esotérico, o sea que exactamente como la corriente celestial fluye siempre sin interrumpirse, así debe ser el hombre ver que su propio río y fuente no cese en este mundo. Y mientras un hombre fracasa en su propósito en este mundo, el santo, bendito sea, lo desarraiga y lo vuelve a plantar una y otra vez. Observad entonces el significado de las palabras: yo suscité uno desde el norte y él vino, donde se alude al levantarse y agitarse del deseo de un hombre de unirse con una mujer en este mundo, que se origina del norte, mientras que las palabras y el vino aluden al alma santa que desciende de lo alto, de donde Dios la envía y viene a este mundo para entrar en un hombre, como se dijo antes:
desde el nacimiento del sol. Alude al lugar de ese río celestial perpetuamente fluyente, de donde el alma sale y es iluminada. Y él tratará a príncipes como lodo. Significa las fuerzas celestiales que causan un levantamiento en las almas arriba, que corresponde a la agitación del hombre en su cuerpo. Pues es con este propósito que Dios crea almas en parejas y las envía abajo, al mundo, de modo que pueda haber compañerismo en lo alto y en lo bajo pueda ser bendecido el manantial de todo. Dios ha hecho al hombre que siempre pudiese andar en sus caminos y nunca cortará su fuente y manantial. Pues si un hombre corta su manantial sobre la tierra y hace que se seque, es como si causara la ausencia de las aguas del río celestial, como se describe en las palabras: las aguas del mar faltan y el río es vaciado a seco. Job 14:11. Pues en cuanto el hombre fue establecido en este mundo, según la pauta del mundo superior, aquel cuya fuente deja de producir debido a su no tomar mujer no tiene remedio, y de él se dice: aquel que es torcido no puede ser enderezado. Eclesiastés 1, versículo 15. De otra parte, el que tomó una mujer pero no fue bendecido con descendencia, puede redimirse por su pariente cercano, esto es, por su hermano. El que muere sin dejar hijos no pasará la cortina del cielo y no tendrá parte en el otro mundo, y su alma no será admitida al lugar donde todas las almas se reúnen, y su imagen será excluida de allí. De uno así está escrito: y esta alma será eliminada de delante mío. Siendo tal el caso, Dios ha provisto para un hombre así un redentor que lo redima de las manos de los ángeles destructores, o sea, su hermano que está cerca de él. Así la Escritura dice: si hermanos moran juntos. Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. Y también entra en la esposa de tu hermano y cumple en ella el deber del hermano del esposo, porque el alma de tal hombre no llega ante la presencia del Santo bendito sea, sino que permanece afuera, pues no ha logrado irradiar luz en este mundo por medio del cuerpo. El que no ha logrado en este lugar debe ir a otro lugar donde pueda tener mejor fortuna. Cuando la leña arde sin llama, si se la remueve, aviva la llama y produce luz. El hombre se compara a la leña como está escrito: porque el árbol del campo es hombre. Deuteronomio 20, versículo 19. Y bien, un hombre que come y bebe y se casa, pero no es bendecido con hijos, es como la madera que quema sin dar luz alguna, es decir, su alma no fue iluminada en su cuerpo presente y ha quedado en la oscuridad. Está escrito: no para un desierto la creó, sino para ser habitada la formó. Isaías 45, versículo 18. Es decir, Dios hizo al hombre para este propósito y así trató benignamente al mundo. Observen el texto de la Escritura: y Abraham tomó otra mujer, y el nombre de ella era Keturá. Génesis 25, versículo 1. Hay aquí una alusión al alma que después de la muerte viene a la tierra para ser construida como antes. Observen que del cuerpo está escrito: y agradaba al Señor aplastarlo con la enfermedad, para ver si su alma se ofrecería en restitución, para que él pudiese ver su simiente y prolongar sus días, y que el propósito del Señor pudiese prosperar por su mano. Es decir, si el alma desea ser rehabilitada, debe ver simiente, pues el alma revolotea en torno y está pronta a entrar en la simiente de la procreación, y así él prolongará sus días, y el propósito del Señor, es decir, la Torá, prosperará en su mano. Génesis 38, versículo 10 dice: pero lo que hacía
era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Rabí Hillá disertó sobre el texto: en la mañana siembra la semilla, y en la noche no retraigas tu mano, pues no sabes cuál prosperará, si esto o aquello. Eclesiastés 11:6 dijo: cuadra que un hombre esté bien en guardia contra el pecado y que sea cuidadoso en sus acciones ante el santo bendito sea, pues numerosos mensajeros y capitanes merodean por el mundo espiando las obras de los hijos, el hombre para los cuales traen testimonio, obras que son todas registradas en un libro. Y bien, de todos los pecados que contaminan a un hombre, el que lo contamina más en este mundo y en el mundo por venir es el pecado de derramar la propia simiente. Un hombre culpable de este pecado no entrará dentro de la cortina celestial y no verá la presencia del anciano de días. Así lo aprendemos de la recurrencia de la palabra mal, aquí y en el versículo: porque tú no eres un Dios que tenga placer en la maldad. El mal no residirá en ti. Salmos 5, versículo 5. Fue teniendo en cuenta este pecado que el profeta también dijo al pueblo: vuestras manos están llenas de sangre. Isaías 1, versículo 15. Feliz la suerte de aquel que teme a su amo y está en guardia contra el mal hábito, manteniéndose puro, de modo de preservar en el temor de su amo. Observen entonces la admonición que dice: en la mañana siembra tu simiente. Esto alude al periodo cuando un hombre está de lo mejor y en la flor de la juventud, cuando ha de traer descendencia de la mujer destinada a él. Entonces es el tiempo apropiado para criar hijos, conforme se dice: como flechas en la mano de un hombre potente, así son los hijos de la juventud. Salmos 127, versículo 4. Pues el Padre puede entonces enseñarles los caminos del Santo y así ganar retribución en el mundo por venir, como está escrito: feliz es el hombre que ha llenado su carcaj con ellos. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Salmos 127, versículo 5. Es decir, en el mando futuro, cuando los acusadores traigan una acusación contra él, pues no hay en el mundo futuro retribución mayor que la del hombre que ha entrenado a sus hijos en el temor del amo de ellos y en el camino de la Torá. Génesis 38, versículo 14 dice: entonces ella se quitó sus ropas de viudez. Tamar era la hija de un sacerdote y difícil imaginar que hubiese salido con la intención de cometer incesto con su suegro, pues por naturaleza ella era casta y modesta, era efectivamente virtuosa y no se prostituyó, y fue merced a su más profundo conocimiento y sabiduría que ella se aproximó a Judá, y un deseo de actuar bondadosa y fielmente hacia el muerto, y porque su acto estuvo basado en un conocimiento más profundo. Dios le ayudó y ella concibió inmediatamente, de modo que todo estuvo ordenado de lo alto. Si se pregunta por qué Dios no hizo que esos hijos nacieran de alguna otra mujer, la respuesta es que Tamar era necesaria para este propósito y no alguna otra mujer. Había dos mujeres de las cuales la simiente de Judá hubo de constituirse, de las cuales hubieran de descender el rey David, el rey Salomón y el Mesías. Eran Tamar y Ruth. Estas dos mujeres tenían mucho en común. Ambas perdieron sus primeros maridos y ambas dieron pasos similares para reemplazarlos. Tamar sedujo a Judá porque era el pariente más cercano a los hijos de ella que habían muerto. Y ella vio que Shelah había crecido y ella no le fue dada a él para esposa. De manera similar, Ruth sedujo a Boa, como está dicho, y ella alzó la cubierta de sus pies y se acostó allí. Ruth 3:7. Y luego le dio a Obed. No preguntamos por qué Obed no nació de otra mujer.
pues seguramente Ruth fue necesaria para el propósito de excluir otra mujer. De estas dos mujeres, entonces se construyó y completó la simiente de Jacob, y ambas actuaron piadosamente y tuvieron la finalidad de hacer bondad hacia el muerto y subsiguientemente para el apropiado establecimiento del mundo. Y esto pone de manifiesto nuestra exposición del versículo, por lo cual alabó a los muertos que ya son muertos. Eclesiastés 4, versículo 2. Pues mientras sus primeros esposos vivían, no hubo mérito en ellas, pero después fueron buenas para algo, y así estas dos mujeres se ejercitaron en hacer bondad y verdad con los muertos. Y Dios les ayudó en esta obra, y todo se hizo adecuadamente. Feliz es aquel que se ejercita en el estudio de la Torá día y noche, como está dicho, pero tú meditarás en ello día y noche, de modo que pondrás cuidado en observar y hacer todo lo que está escrito allí, pues entonces harás prósperos tus caminos. Josué 1, versículo 8. Génesis capítulo 39, versículo 1, dice: Cuando Joseph fue llevado a Egipto, Potifera, un oficial egipcio del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. La expresión "fue bajado" indica que Dios aprobó el acto de modo que se cumplieran los anuncios hechos a Abraham: tu simiente será extranjera. Génesis capítulo 15, versículo 23. Rabí Simeón dijo: la cláusula que ordena al sol y no sale se aplica a Joseph, mientras la siguiente, y selló las estrellas, se aplica a sus hermanos, respecto de los cuales dijo: y 7 estrellas se inclinaron ante mí. Alternativamente, quien ordenó al sol es una alusión a Jacob en el tiempo en que sus hijos le dijeron: conoce ahora si es o no la chaqueta de tu hijo, que no brilló. Es una referencia al tiempo en que la Chejiná partió de él, mientras que selló las estrellas implica que por sus hijos la luz de Jacob fue sellada y cerrada, se oscureció para él, el sol y las estrellas no brillaron. Y todo esto porque Joseph estaba separado de su padre. Y observen que desde el día en que Joseph desapareció, Jacob se abstuvo de relación marital y observó todos los otros ritos del duelo hasta que le llegaron las buenas noticias de Joseph. Génesis 39, versículo 2 dice: pero el Señor estaba con Joseph, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Rabí Joseph citó aquí el versículo porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Salmos 37, versículo 28. Dijo: observen que por donde anden los justos, Dios los protege y nunca los abandona, como dijo David. Sí, pues, aunque yo ande por el valle de las sombras de muerte, no temeré el mal, porque tú eres conmigo, tu vara y tu báculo me conforman. Salmos 23, 4. Por donde anden los justos, la Chejiná los acompaña y no los abandona. Joseph anduvo por el valle de la sombra de la muerte al ser bajado a Egipto, pero la Chejiná estaba con él, como leemos, y el Señor estaba con Joseph. Y por razón de la presencia de la Chejiná, prosperó en su mano todo lo que hizo. Y aun si tenía algo en su mano y su amor quería algo de especie diferente, se cambiaba en su mano en la especie que su amo quería. De ahí que está dicho: hecho para prosperar en su mano, por la razón de que el Señor estaba con él. Obsérvese también que aquí no está escrito y su amo sabía, sino su amo veía, que significa que cada día vio con sus ojos los milagros que Dios efectuaba por la mano de Joseph. De ahí el Señor bendijo la casa del egipcio en consideración a Joseph. Dios cuida a los justos y en consideración a ellos también cuida a los inicuos, de modo que los inicuos reciben bendiciones mediante los justos. Así encontramos que está escrito: el Señor bendijo la casa de Obed Edom
por causa del arca de Dios. Segunda de Samuel 6, versículo 12. Otros son sostenidos en consideración a esos justos, pero no son capaces de sostenerse o salvarse por sus propios méritos. Así Joseph, aunque su amo fue bendecido en consideración a él, no pudo escapar del amo por sus propios méritos y ganar su libertad. Después hasta fue arrojado en el calabozo, como se lee, sus pies ellos dañaron con grillos, su persona fue arrojada en hierro. Salmos 105, versículo 18. Hasta que Dios lo liberó y lo hizo gobernante sobre todo el país de Egipto, y así está dicho, y él no abandona a sus santos, ellos son preservados por siempre. Dios protege a los justos en este mundo y en el mundo por venir, como está escrito. Que aquellos que aman tu nombre sean exaltados en ti. Génesis capítulo 39, versículo 7 dice: Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a Joseph con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Rabí Hillá disertó sobre el texto: bendecid al Señor vosotros sus ángeles, vosotros potentes en fuerza, que cumplís su palabra, escuchando la voz de su palabra. Salmos 103, 20 dijo: ¿en qué medida grande corresponde que un hombre se cuide del pecado y siga por la senda recta, de modo que el mal instigador, su asaltante diario, no lo desvíe? Y como él asalta al hombre perpetuamente, corresponde que el hombre lo enfrente con toda su fuerza y se atrinchere en el lugar de su fuerza. Porque así como el mal instigador es poderoso, así corresponde que el hombre sea aún más poderoso. Y los hijos de los hombres que lo superan en poder son llamados poderosos en fuerza, tratándolo a su propio modo, y son los ángeles del Señor, que vienen del lado de la Geburá, poder, para tratar con él con potencia. Uno así fue Joseph, a quien se llamó justo, y guardó en pureza el signo del pacto santo impreso en él. Rabí Eleazar dijo: la palabra después alude aquí al mal instigador, siendo como es el nombre de un grado, como se dijo. Joseph se expuso a sus acusaciones porque acostumbraba prestar gran atención a su apariencia personal. Esto dio al mal instigador ocasión para decir: ved, su padre guarda duelo por él, y él se engalana y se riza el cabello. Por eso el oso fue puesto en libertad y azuzado contra él. Y aconteció después de estas cosas, cuando Dios recorre el mundo y lo observa con la intención de juzgarlo, y encuentra allí gente ingenua, entonces, según las palabras de la Escritura, él cierra el cielo, de modo que no haya lluvia y el suelo no produzca su fruto. Deuteronomio 11, 17. Por los pecados de los hijos de los hombres, cielo y tierra se clausuran y no realizan sus funciones. Y bien, los que no guardan en fuerza y pureza el santo pacto, dan lugar a una división entre Israel y su Padre en el cielo. Así la Escritura dice: y os apartáis y servís a otros dioses y los veneráis. Él cierra el cielo para que no haya lluvia. Deuteronomio 11, versículo 17. Porque ser falso hacia el pacto santo equivale a inclinarse hacia otro Dios. Pero cuando el pacto sagrado es guardado adecuadamente por la humanidad, Dios derrama bendiciones desde arriba sobre este mundo, como se lee: una lluvia generosa derrama hacia abajo. Oh Dios, a tu heredad y al fatigado reanimaste. Salmos 68:10. Una lluvia generosa es una lluvia de favor en un tiempo que la comunidad de Israel encuentra favor a los ojos del Todopoderoso y él desea derramar sobre ella bendiciones. Entonces tu heredad, es decir, Israel, que es la heredad del santo, como está dicho, Jacob el destinado de su heredad. Deuteronomio 32, versículo 9.
y el fatigado, es decir, la comunidad de Israel, fatigada en un país extraño, que jadea de sed y de beber, con esa lluvia de favor tú reanimas. De ahí que cielo y tierra, con todos sus ejércitos, son sostenidos por ese pacto, como dice la Escritura, sino por mi pacto, día y noche, las ordenanzas del cielo y de la tierra serían como si yo no las hubiera hecho. Jeremías 33, versículo 25. De ahí que primero está escrito: y Joseph era de forma hermosa y bello para mirarlo, e inmediatamente después que la mujer de su amo dirigió su mirada sobre Joseph. Génesis 39, versículo 10 dice: y ella insistía a Joseph día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Rabí Eleazar discurrió sobre el versículo para apartarse de la mujer mala. Dijo: felices los justos que conocen los caminos del Todopoderoso y los siguen, pues ellos se dedican a la Torá día y noche, y quien se dedica a la Torá día y noche hereda dos mundos, el mundo superior y el mundo de abajo. Hereda este mundo aun cuando no estudia la Torá por el mérito de ella, y hereda el otro mundo si estudia la Torá por el mérito de ella. Así está escrito: largura de días hay en la mano derecha de ella, en su mano izquierda hay riqueza y honor. Proverbios 3:16. Es decir, quien camina hacia la derecha de la Torá tiene largura de vida en el mundo por venir, donde será investido con la gloria de la Torá, que es la gloria más venidera y la corona de las coronas, pues la corona de la Torá está en el otro mundo, pero en su mano izquierda hay riqueza y honor, es decir, en este mundo, aún para aquel que no estudia la Torá por consideración a ella. Rabí Yose dijo: cuando un hombre advierte que lo atacan malos pensamientos, ha de estudiar la Torá, y esta voluntad arrojará esos pensamientos. Rabí Eleazar dijo: cuando el lado malo viene a seducir a un hombre, él ha de empujarlo y arrastrarlo hacia la Torá, y entonces lo va a soltar. Porque hemos aprendido que cuando el lado malo se levanta ante el Todopoderoso para acusar al mundo por sus malos actos, Dios con piedad suministra a los hijos de hombres un recurso con el cual escapar al acusador, de modo que no tenga poder sobre ellos o sobre sus acciones. Este recurso consiste en el estudio de la Torá, que los salvará del poder malo, como está escrito, porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza, la Torá, es luz, y las amonestaciones morales son el camino de vida. Y continúa: para guardarle de la mala mujer, de la suavidad de la lengua ajena. Proverbios 6, 23 y 24. Es decir, del lado de la impureza, o el otro lado, que perpetuamente acusa a los hijos de los hombres ante el Todopoderoso. Y mientras aquí abajo seduce a los hombres para apartarlos de la senda recta, en lo alto se ocupa con señalar los pecados de los hombres y con acusarlos, de modo que puedan ser entregados a su poder de la misma manera en que actuó hacia Job, especialmente en los períodos cuando Dios está sentado en juicio sobre el mundo, se levanta para acusar a los hombres y enumerar los pecados. Pero Dios tuvo compasión de Israel y lo proveyó de un recurso para escapar del acusador, recurso que es la trompeta o chofar y una ofrenda que se da el día de expiación para que dejen solos a los hijos de Israel y se ocupen con su propia suerte. De esto está escrito: los pies de ella bajan a la muerte, los pies de ella están en el mundo inferior. Proverbios 3, versículo 17. Génesis capítulo 40, versículo 1 dice: después de estas cosas sucedió que el jefe de los que sirven bebidas y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto.
Rabí Judá comenzó su discurso con el texto: ¿rugirá un león en la selva cuando no tiene presa? Un cachorro de león hará oír su voz desde su guarida si no ha capturado nada. Amós 3, versículo 4. Dijo: aprovecha bien a un hombre el ser asiduo en el culto del santo bendito sea, porque entonces su temor y terror están sobre toda criatura. Porque cuando Dios creó el mundo, hizo a cada criatura a su propia semejanza. Y finalmente, Él creó al hombre en la imagen superior y le dio dominio sobre todo mediante esta imagen, porque mientras un hombre vive, las otras criaturas lo miran y al percibir la imagen superior se estremecen y tiemblan ante Él, como se lee. Y el miedo de ti y el pavor te será sobre toda bestia de la tierra y sobre toda ave del aire. Génesis 9, versículo 2. Pero esto solamente es así cuando saben de tal imagen y alma en él. Pero cuando un hombre no sigue por los caminos de la Torá, esa imagen divina se altera y las bestias del campo y los pájaros del cielo adquieren poder sobre él. Y así es porque la imagen divina en él, la forma que hace de él un hombre, está cambiada. Observen ahora cómo Dios regula los sucesos de manera tal como para alzar la cabeza del justo. Pues a fin de que Joseph, que era justo a ojos de él, pudiese ser exaltado, él movió a su amo a la tierra contra sus servidores, como se lee. El copero del rey de Egipto y su panadero ofendieron a su señor el rey de Egipto. Y todo esto para que Joseph el justo pudiese ser exaltado. Y observen que fue a través de un sueño que Joseph fue bajado por sus hermanos, y fue por un sueño que fue alzado por encima de sus hermanos y por encima de todo el mundo. Y ellos soñaron un sueño, ambos, cada hombre su sueño, en una noche, cada hombre de acuerdo con la interpretación de su sueño, dado que hemos asentado que los sueños siguen a su interpretación. Cabe preguntar ¿qué hizo que Joseph interpretase el sueño de uno de un sentido bueno y el sueño del otro en un sentido malo? La explicación es que estos sueños se relacionaban con Joseph mismo, porque él penetró hasta la raíz del asunto. Dio a cada sueño la interpretación adecuada, de modo que cada cosa cayera en su lugar. Y Joseph les dijo: ¿las interpretaciones no pertenecen a Dios? Decidme, os ruego. Joseph empleó esta fórmula porque antes de interpretar un sueño es necesario confiar la interpretación al santo, pues allí, en lo alto, está la modelación de todos los acontecimientos y la interpretación es de él. Observen que el grado del sueño es un grado bajo, el sexto de la profecía, y que su interpretación determina su efecto estando encarnado en lenguaje y expresión. Esto es lo que significa la pregunta de Joseph. ¿No pertenecen las interpretaciones a Dios? Seguramente a Elohim. Ahora observen el versículo. Y el copero mayor contó su sueño a Joseph. Rabí Eleazar comenzó un discurso sobre el texto, y aconteció cuando pasaron que Elías dijo a Eliseo: pide lo que he de hacer para ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que haya sobre mí una doble porción de tu espíritu. Dijo: nos sorprende el lenguaje que aquí empleó Elías, pues seguramente es solo Dios quien puede conceder lo que se le pide a él. Y además, ¿cómo podía Eliseo, conociendo esto, pedir que haya sobre mí una doble porción de su espíritu? Pero en realidad esto no estaba más allá del poder de uno que tiene un asidero del cielo y la tierra y de todo el mundo, pues seguramente Dios realizaría la voluntad de Elías como de todos los hombres justos. Según se lee, él cumplirá el deseo de los que le temen. Salmos 145, versículo 19. Y tanto más si era una cuestión de que Elías transmitiera el Espíritu Santo que poseía a Eliseo, que era su propio servidor, y acerca del cual Dios le dijo: y a Eliseo, el hijo de Shafat,
de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19:16. De ahí que Eliseo era su heredero por derecho, pero podemos preguntar cómo podía pedir una doble porción de su espíritu, que era más de lo que Elías poseía. Pero lo que en realidad Eliseo pedía no era una doble porción del espíritu, sino la facultad de realizar un doble logro con ese mismo espíritu. Entonces dijo Elías: tú has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me vieras cuando me separen de ti, así será para ti, pero si no, no será así. Segunda de Reyes 2, versículo 10. Con las palabras si me vieras, quiso decir si puedes penetrar en la verdadera interioridad del espíritu que yo te transmito en el momento en que me quitan de ti. Este será para ti, porque una esencia del espíritu como él discernirá mirando a Elías, captaría plenamente, y así quien contempla lo que aprende de su maestro, mientras al mismo tiempo ve esa sabiduría reflejada en su rostro, puede con ello obtener un premio adicional del espíritu. Así Joseph, en cualquier cosa que estuviera por hacer, acostumbraba a contemplar en el espíritu de sabiduría la imagen de su padre, y así prosperó, y llegó sobre él un aumento de espíritu con una iluminación más elevada. Cuando ese pecador le dijo: mira, había delante mío una parra, José se alarmó, no conociendo el alcance que tendría. Pero cuando él continuó, y en la parra había 3 ramas, inmediatamente se puso en acción el espíritu de Joseph y recibía un influjo de energía e iluminación, porque al mismo tiempo miró la imagen de su padre y conoció el sentido de las palabras que oía. Luego se lee: y en la parra había 3 ramas. Joseph dijo: esto es seguramente noticias de alegría pura, pues esa parra era simbólica de la comunidad de Israel, y las 3 ramas eran los 3 grados más altos que se ramificaban desde esa parra, es decir, sacerdotes, levitas e israelitas. Y como estaba brotando sus capullos, se adelantaron, esto es, en virtud de esas 3 órdenes, toda la comunidad de Israel ascendía y recibía las bendiciones del Rey Altísimo, y sus racimos traían uvas maduras, referencia al vino almacenado en sus uvas desde los 6 días de la creación, para los banquetes de los justos en el mundo por venir. El sueño era, pues, de buenas noticias para Joseph. El resto del sueño solo se refería al propio soñador, pues efectivamente hay algunos sueños que en parte conciernen al soñador mismo y en parte a otra gente. En relación con esto se nos enseñó ver uvas blancas en un sueño y en parte a otra gente. En relación con esto se nos enseñó ver uvas blancas en un sueño es de un buen augurio para el que sueña, pero no así uvas negras. Y la razón de ello es que se trata de los 2 emblemas de ciertos 2 grados, uno del lado de lo bueno, el otro del lado contrario. En general, las uvas son una alusión a la fe, y de ahí que divergen dentro de dicha categoría, en especie al lado del bien y la otra al lado del mal, una que requiere ser exorcizada por plegaria, la otra presagiando cuidado providencial. Observen que la mujer de Adán exprimió para él uvas y con esto le trajo muerte, y muerte para todo el mundo. Y también Noé tomó esas uvas y no fue debidamente circunspecto, como está escrito: y él bebió del vino y se embriagó y estuvo desnudo dentro de su tienda. Génesis 9, versículo 21. De las mismas bebieron los hijos de Aarón y ofrendaron sacrificios estando bajo la influencia del vino, como resultado de lo cual murieron. De ahí que está escrito: sus uvas son uvas de hiel, sus racimos son amargos. Deuteronomio 32, 32.
referencia a las uvas que causaron todos esos males. Pero el copero mayor vio en sueño las uvas buenas en ese viñedo del cual asciende un perfume suave y agradable entre los grados perfectos en la manera de vida. Así Joseph, que penetró a la raíz de todo el asunto, interpretó rectamente el sueño, pues en cuanto el sueño contenía noticias buenas para él, interpretó el todo en un sentido favorable y así se cumplió. Cuando el panadero mayor vio que la interpretación era buena, le dijo a Joseph: también yo vi en mi sueño, he aquí que 3 canastos de pan blanco estaban sobre mi cabeza. Malditos sean los malvados cuyas acciones todas son fraguadas con mala intención y sus expresiones con malicia. Tan pronto como el panadero mayor abrió su boca con la palabra ira, Joseph se alarmó, percibiendo que sus palabras serían de mal alcance. Y efectivamente, en las palabras, he aquí que 3 canastos de pan blanco estaban sobre mi cabeza, Joseph leyó enseguida las malas noticias de la destrucción del templo y del exilio de Israel, porque observen el resto del sueño, o sea, y los pájaros los comieron del canasto de encima de mi cabeza. Esto era una referencia a las otras naciones que se reunirían contra Israel, lo matarían, devastarían sus moradas y lo dispersarían por los 4 rincones del mundo. Joseph notó todo esto y supo que ese sueño se referiría a los hijos de Israel en el tiempo en que pecarían ante el rey. Así lo interpretó inmediatamente en un sentido malo, cuya interpretación se cumplió en el soñador. Entonces, observen que los 2 sueños pertenecen a 2 grados diferentes. El uno vio el grado superior ascendiendo y a la luna en su plenitud de luz. El otro vio la luna en oscuridad y bajo el dominio de la mala serpiente. Por eso Joseph miró atentamente en ese sueño y lo interpretó como de mal presagio. Rabí Eleazar empezó entonces un discurso sobre el texto, y el Señor hace resonar su voz al frente de su ejército, que muy grande es su hueste, porque es poderoso el que ejecuta su palabra. Job 2:11 dijo la expresión, y el Señor, como se ha asentado, indica en todas partes al Señor en conjunción con su corte de justicia. Aquí la voz es la misma que la voz de palabras, según Deuteronomio capítulo 4 versículo 12, que los israelitas oyeron, donde el término palabras es a su vez idéntico con el mismo término en el versículo yo no soy un hombre de palabras. Éxodo 4 versículo 10, siendo el hombre de palabras el hombre de Dios. Deuteronomio 33 versículo 1, ante su ejército, es decir, ante Israel, porque su campamento es muy grande, como se dice, hay número alguno de sus ejércitos. Deuteronomio 33, versículo 1. Tanto más que el santo siempre tiene tantos capitanes y emisarios que están a la mano para traer acusaciones contra Israel, y por eso Dios anda delante de Israel para guardarlo y para que sus acusadores no prevalezcan contra él, porque es poderoso el que ejecuta su palabra, es decir, el hombre justo que se dedica al estudio de la Santa Torá día y noche. Alternativamente, el término poderoso es aquí un epíteto del acusador que frecuentemente aparece ante el Todopoderoso y que es efectivamente poderoso, fuerte como el hierro, duro como el pedernal, y es él quien ejecuta su palabra, porque el primero obtiene autorización de arriba y luego retira el alma del hombre aquí abajo. Además se lee, pues grande es el día del Señor y muy terrible, ¿y quién puede soportarlo? Job 2:11, tanto más que él es gobernante sobre todo, más alto y más poderoso, y hallándose todo sujeto a su dominio. Felices son los justos
en quienes el Santo encuentra constantemente deleite, de modo de otorgarles el mundo por venir y hacerlos partícipes en el gozo con el cual los justos un día exaltarán al Santo bendito sea, como está escrito. Así, todos los que se refugian en ti se regocijarán, siempre vociferarán de alegría, y tú los protegerás, y los que aman tu nombre exultarán en ti. Salmos 5, versículo 2. Bendito sea el Señor por siempre jamás. Amén y amén. Shalom, Urahot. Paz y bendiciones.